Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana del Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante
Che Guevara. Y empezamos otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y estamos acá escuchando primero a Cortázar, que decía: yo tuve un hermano, caminé cerca de su sombra, mi hermano despierto mientras yo dormía. Y se refería al Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, un argentino que hizo historia en Latinoamérica. Aprendimos a quererte, decía la canción de Carlos Puebla. Y sí, como lo queremos, como aprendimos a quererlo, mañana se cumpliría otro aniversario de su nacimiento, el 14 de junio. Él nació el 14 de junio de 1928, tendría actualmente 91 años. Y nosotros, como Comité de Solidaridad Latinoamericano, queríamos hoy dedicarle el programa especialmente a él. Vamos a las presentaciones entonces. Estamos acá con Nacho en la operación, Anabela Croce, Ricardo Croce, Germán Leyes. ¿Cómo andas, Germán? Buenas noches. Aquí ando aspirando a que salga un buen programa. Ya explicaremos las sonrisas de esta noche. ¿Cómo andás, Alfredo Bersi? Ando con la misma aspiración que Germán. Y sí, también está a mi lado Mona Marino. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Bueno, muy contenta y también por acompañar en este festejo del natalicio del Che Guevara, y también, digamos que con las mismas aspiraciones que mis compañeros. Y esta noche estrenándose Leo Bizaguirre, otro miembro del comité que siempre nos ha ayudado en otras cosas, pero nunca en la operación. Esta noche, en el aniversario del Che, en la conducción, Leo Bizaguirre. Y lo que pasa es que estaba en el banco de suplente y se nos lesionó el 10. Se nos lesionó el 10, que es Nelson, que ahí le mandamos un saludo. Y bueno, entro yo, que obviamente va a ser más precaria mi actividad, pero bueno. Y aprovechando el cambio de día también. No, vine porque se lesionó. Bien. Bueno, recordando al gran Che, voy a leer algo que trajo acá nuestro compañero Alfredo, de Eduardo Galeano, del libro Espejos. Voy a leer El Nacedor. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuantos más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan, porque no se reconocen? Bueno, qué decir, ¿eh? Sí, realmente. Vamos a recordar a nuestros compañeros que no están: Tito Mayorga, Ale Roy, Nelson Belmar, Alicia Requia, todos gente del Comité de Solidaridad Latinoamericana que hemos preparado este programa. Y vamos a nuestras vías de comunicación, Alfredo, ¿te parece? Bueno, los medios de comunicación son el fijo 451 1808, el WhatsApp 261 30 68060 y el Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y tenemos una temperatura de 12 grados en este momento. Y bajando. Porque tenemos 2 ventiladores adentro de la cabina de transmisión. Le contamos a la audiencia justamente estas aspiraciones que estamos haciendo, es porque hasta recién han estado trabajando con pegamento tuoleno para adherir algunas cosas acá dentro de la cabina, y bueno, y estamos ahí al borde del desmayo. Por eso nos salió ayer el programa, porque estaban con ese trabajo, así que lo pasamos para hoy. Pero todavía queda bastante olorcito. Bien. Así que estamos muy contentos. Bueno, y antes de que entremos en el desmayo, vamos a escuchar nuestro resumen de noticias. Resumen informativo.
para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Colombia. El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, que había denunciado corrupción en la construcción del polideportivo en su municipio. Quiñones era presidente de la Junta de Acción Comunal. El líder fue asesinado el jueves en horas de la mañana por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte en momentos en que se dirigía para la casa de un familiar. Con Julián Quiñones, la cifra de líderes asesinados en lo corrido de 2019 asciende a 67, siendo el primero en Sucre, mientras que en todo el gobierno Duque se han reportado un total de 174 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy el rechazo de los trabajadores de la isla caribeña a la ley Helms-Burton, norma mediante la cual Estados Unidos busca estrangular la economía del país antillano. La ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial y pretende internacionalizar dicha política por medio de medidas coercitivas contra terceros países. El objetivo es interrumpir sus relaciones de inversión y comerciales con Cuba y someter a esos países soberanos a la voluntad de la Casa Blanca. Asimismo, busca anular el derecho soberano de un país a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales. Brasil. Sitio web de noticias de Intercept publicó el domingo 9 de junio, recién pasado, una serie de reportajes basados en conversaciones, chats, emails y audios, los cuales revelan que el juez Sergio Moro coordinó acciones ilícitas con fiscales de la operación Lava-Jato para incriminar a Lula, quien cumple prisión desde hace más de un año. El Partido de los Trabajadores de Brasil denunció esta conspiración contra Lula y el PT, subrayando que esto solo confirma la farsa judicial para impedir la victoria electoral del expresidente Lula da Silva. El juez Moro y los fiscales del Lava-Jato sobrepasaron todas las fronteras de la legalidad y del Estado de Derecho democrático, añadió la dirigencia del Partido de los Trabajadores. Chile. Continúa paro de profesores en Chile con 80% de adhesión. Luego de las diversas asambleas realizadas el fin de semana, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, confirmó la continuidad de la movilización. La marcha central de esta segunda semana de paro se realizó el martes recién pasado con alta participación de los docentes. El Colegio de Profesores confirmó que el paro indefinido que iniciaron el pasado lunes seguirá esta semana al no tener respuesta a sus demandas de parte del Ministerio de Educación.
La decisión fue ratificada por los adherentes al magisterio durante el viernes pasado, por lo que las actividades de movilización seguirán. Entre las demandas del magisterio está mejorar la educación pública, la infraestructura de establecimientos, terminar con plagas que afectan a algunos colegios, cotizaciones impagas con los docentes, entre otras. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Bolivia. Una movilización contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, convocada por el opositor Comité Nacional de Defensa de la Democracia, constituye un atentado contra la democracia ante una visible derrota en las urnas, aseguró el ministro de Justicia, Héctor Arce. Arce señaló, se busca que el candidato ganador, de acuerdo a su propia encuesta, finalmente no esté en las elecciones. Oponerse a eso, querer descabezar un tribunal electoral, tratarlos de delincuentes, querer invalidar las candidaturas ganadoras, de acuerdo a las encuestas, es atentar contra la democracia, afirmó Arce en el espacio televisivo El Pueblo es Noticia de Bolivia TV. Razonó el titular que esa medida absolutamente inviable en democracia es convocada ante los resultados de encuestas realizadas por diferentes medios de comunicación en los que se visibiliza el triunfo de los candidatos del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, Evo Morales y Álvaro García Linera, en los comicios generales del 20 de octubre. Haití. Gran movilización en Haití para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Muchas personas de diferentes sectores, en su mayoría jóvenes, marchan en Puerto Príncipe y en varias ciudades provinciales para exigir la salida del poder de Jovenel Moïse y el arresto y juicio de todos los involucrados en el despilfarro de los fondos de Petrocaribe. El transporte público está paralizado en varios lugares, en el área metropolitana de la capital, Puerto Príncipe, especialmente en el centro de la ciudad, debido al clima de tensión perceptible desde el viernes pasado. Uno de los objetivos de la protesta es llevar a la justicia y comenzar el proceso de juicio de todos los involucrados en el despilfarro de fondos de Petrocaribe, incluido Jovenel Moïse. Varias organizaciones políticas, sindicales de derechos humanos y feministas apoyan el evento. Uruguay. Los trabajadores del gas comenzaron la huelga general en defensa de la soberanía nacional, del servicio público y las fuentes laborales. A partir de las 10 de la mañana del pasado lunes, dieron inicio a la huelga con una concentración y acto en Plaza Independencia. Contó con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de las Curtiembres y una delegación sindical de Brasil. El Sindicato del Gas remitió una comunicación a los ministros de Trabajo e Industria, a los efectos de informar los últimos acontecimientos, y alertaron a las autoridades nacionales que la empresa ha dispuesto la contratación de rompehuelgas mediante firmas tercerizadas y sin capacitación adecuada para todo tipo de tarea, incluyendo la reposición del gas. Esto claramente contraviene las disposiciones constitucionales, legales y la jurisprudencia aceptada de nuestro país, así como convenios de la OIT, referidos a que debe asegurarse el libre ejercicio del derecho de huelga en un marco donde dispondremos de las referidas guardias gremiales.
Y acabamos de escuchar nuestro resumen informativo elaborado por Nelson Bermar, Alicia Requia y Leo Bizaguirre, el resumen de noticias de la semana latinoamericano. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? Voy a leer un saludito que me acaba de llegar acá a las redes. De Mabel García, dice: un saludo muy grande para todos los que forman este hermoso programa. Mi abuelo, mi mamá y yo los estamos escuchando. La familia Herrero los escucha atentamente. O sea que tenemos tres generaciones. Tres escuchas. Igual que acá en el programa. Claro. Hablarás por vos. Bueno, complicado el panorama en Latinoamérica, pero esperanzador porque la gente se está movilizando, ¿no? Sí. Sí, veía eso desde la semana pasada también. Se veía el hecho, se ve muy estructurado cómo se está reprimiendo de distintas maneras, solamente obviamente con el ejército, la policía, sino, por ejemplo, en Bolivia el caso de atacar la democracia y querer deslegitimar las elecciones antes de que sucedan, cosa que ya pasó, bueno, con Brasil, con Lula y en varios lugares de Latinoamérica. Pero siempre la respuesta es el pueblo organizándose, porque también lo vimos con lo que pasa en Chile, desde la semana pasada también, y un poco más atrás. Y lo que pasó en Bolivia también la semana pasada, levantándose, en Uruguay ahora. Yo quiero hacer un pequeño comentario que me da mucha gracia por no llorar, ¿no? Uno se ríe de cosas que son terribles, pero de Macri y Duque hablando en contra del gobierno de Maduro, cuando la primera noticia que tenemos es que ya llevan 174 militantes. En el año 67 líderes ya asesinados. Asesinados. Así que, pero bueno, el pueblo ahí parándose y poniendo el cuerpo. Bien, y también estuvo Bolsonaro entre nosotros, ¿se enteraron? Sí, hemos tenido visitas. El cuerpo presente, el demonio. Muy honrosa. Justamente el comité sacó una declaración de repudio a la presencia de Bolsonaro en Argentina. Y es indudable que la derecha latinoamericana, a través de estas figuras, está tratando de coordinar y articular su plan para perpetuarse en el poder y, lógicamente, tratar de destituir, derrocar, deslegitimar a los gobiernos populares que aún quedan en pie. En este caso han apuntado todos sus dardos contra el gobierno de Venezuela, contra Nicolás Maduro, y ante el fracaso de contra Evo, ¿no? Sí. Y con Bolivia. Claro, ante el fracaso de sus planes, indudablemente que ahora piensan ajustar más todavía el cerco, el bloqueo, el acoso mediático y político, y bueno, y ahora están empezando las maniobras contra la más que segura reelección de Evo Morales en Bolivia, que lo ven como un peligro para sus planes de perpetuación en el poder. Pero bueno, a pesar de el avance de la derecha, las organizaciones, la gente se sigue moviendo, ¿no? También tuvimos esta semana una buena noticia. Sí, esta semana la excelente noticia fue que apareció el nieto 130. Ahí estábamos un poco leyendo su historia. Se llama Javier Matías Darous Michalchuk. Este joven recuperado desapareció cuando tenía 4 meses. Una mujer lo encontró en la calle y fue dado en adopción. Y él tenía dudas sobre su identidad y se acercó a abuelas de Plaza de Mayo y hoy ha recuperado su identidad, así que para nosotros es una excelente noticia y es un trabajo de abuelas que sigue marcando, ¿no? Este trabajo arduo y generoso y excelente, excepcional que hacen las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, y bueno, después de decir la hora, Alfredo. 21:32. Vamos a una tanda. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier casa. Desalambrando la historia, una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Me quema, oye, mira, me quemo, mira, mi madre me quemo, oye, yo quiero seguir baratero, mira, mamá, que yo meto el quemero, aquí no le meto el tantadero, mira, se quema, mira, mi madre se quema, oye, se quema. Desalambrando historias. Hoy el Che Guevara. Ernesto Guevara, el Che, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 1928. Su niñez la pasó en Altagracia, Córdoba. Mientras era estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó varios viajes por Argentina. Y en 1952 hizo su primer viaje por Latinoamérica, donde pudo observar en vivo y en directo el sufrimiento de las clases explotadas de la América profunda. Conoció el sufrimiento de los mineros de Chuquicamata, los leprosarios en Perú, y llegó hasta Venezuela. Volvió a Buenos Aires a terminar sus estudios y en 6 meses rindió las 14 materias que le faltaban para recibirse de médico, título que obtuvo en 1953. En julio del mismo año comenzó su segundo viaje latinoamericano. Pasó unas semanas en la ciudad de La Paz, Bolivia, donde el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, hacía la reforma agraria y la estatización de las minas de estaño. Siguió hacia el norte hasta llegar a Guatemala, donde el presidente constitucional, el coronel Jacobo Arbenz,
había hecho la reforma agraria expropiando tierras de la empresa estadounidense United Fruit, la cual respondió a una invasión militar desde Honduras con el apoyo y la dirección de la CIA, inaugurando así un largo periodo de dictaduras militares. El Che se traslada a México, donde conoce a Raúl Castro y a Fidel Castro. Inmediatamente coinciden en sus pensamientos y tienen largas conversaciones. Fidel Castro estaba exiliado en México organizando un ejército revolucionario con el objetivo de vencer al dictador de Cuba, el general Fulgencio Batista. El Che se enrola como médico y el 25 de noviembre de 1956, desde el puerto de Tuxpan, México, 82 hombres, entre ellos Ernesto Guevara, partieron hacia Cuba en el yate llamado Granma. El 2 de diciembre el ejército revolucionario desembarca en Las Coloradas, en muy malas condiciones, y 3 días después son emboscados por el ejército de Batista en Alegría de Pío, produciendo muchas bajas, ejecuciones y la dispersión de los pocos que habían salvado la vida. El 18 de diciembre se encuentra el grupo de Fidel, que eran 3 combatientes, y el de Raúl, que eran 5, y se produce este diálogo histórico. ¿Cuántos fusiles traes?, le pregunta Fidel a Raúl. 5, contesta Raúl. Y 2 que tengo yo ya son 7. Ahora sí ganamos la guerra. El 21 de diciembre logra reunirse con los otros 4 sobrevivientes, entre los que estaba el Che. El total del ejército revolucionario eran 12 hombres. Si bien la función del Che era la de médico, pronto tuvo que dejar las medicinas y tomar el fusil. Fue un combatiente arriesgado y valiente. Siempre se ofrecía como voluntario para acciones peligrosas. Rápidamente el ejército fue aumentando su número y el Che fue nombrado comandante de la 4ª columna. Durante los 2 años que duró la guerra de guerrillas, tuvo varias funciones. Tuvo a su cargo la dirección de la escuela de reclutas, la emisora Radio Rebelde, el hospital, la escuela, la panadería, una armería, una zapatería y una talabartería, donde crearon la infraestructura industrial de apoyo a la guerrilla. También lanzó el periódico El Cubano Libre. El comportamiento justo e igualitario del Che y la capacitación que impartía a sus hombres, desde la alfabetización hasta literatura política compleja, terminó conformando un grupo fuertemente solidario, coherente y valiente. Después del aplastante triunfo de la guerrilla contra el ejército del dictador Batista en Sierra Maestra, los combatientes revolucionarios bajaron al llano y se dirigieron al oeste, hacia la provincia Las Villas, con 2 columnas, una al mando del Che y la otra al mando de Camilo Cienfuegos. La columna del Che llega a la ciudad de Santa Clara y después de una larga batalla logra tomar el tren blindado y luego el cuartel militar más importante antes de llegar a la capital de Cuba. El camino hacia La Habana estaba liberado. Se aproximaba el triunfo de la revolución, pero Batista prefirió huir y se fue de Cuba junto a sus familiares y amigos y fortunas. El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución. Fidel da su primer discurso en Santiago de Cuba y días después entra el ejército revolucionario triunfante en La Habana, capital de Cuba. Una vez instalado el gobierno revolucionario, el Che cumple múltiples funciones. Director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria. Desde sus cargos económicos, el Che impulsó la estatización de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y sectores claves de la economía. También incentivó la planificación centralizada y el trabajo voluntario. El Che buscó también desarrollar la industria pesada mediante la industria siderúrgica, con el fin de romper la especialización económica y la dependencia del azúcar.
El trabajo voluntario era para él una expresión fundamental del hombre nuevo. Él personalmente dedicaba todos los sábados al trabajo voluntario, en las líneas de producción de las fábricas, la zafra, como obrero en las obras en construcción, y promovía esa actitud entre los demás. Una de las características por las que se destacó el Che en la función pública fue una estricta austeridad y la falta de privilegios para él y su familia. Por ejemplo, cuando fue designado presidente del Banco Nacional, renunció a los 2.000 pesos que le correspondían por el cargo, manteniendo solo su salario de comandante, que era de 250 pesos. También tuvo un importante papel en las relaciones internacionales de Cuba. Viajó por los países del bloque socialista y volvió a Cuba con la firma de acuerdos en diversas áreas, económica, comercial, cultural, científica, etc. En 1965, el Che decide retirarse del gobierno y de Cuba. En su carta de despedida dice: «Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos». El Che se traslada a África, recorriendo varios países y finalmente entra de incógnito al Congo con un grupo de cubanos que se transformaron en combatientes. El internacionalismo del Che queda confirmado desde el primer momento de sus viajes, cuando todavía estudiante recorrió Latinoamérica, cuando conociendo a Fidel en una noche decide convertirse en guerrillero cubano, luego la lucha en el Congo y finalmente Bolivia, donde terminaron sus días. El Che se transformó en ejemplo de lucha, de coherencia, de ética, de pasión, de sensibilidad, de internacionalismo, de justicia. Marcó toda una época de la humanidad. Los movimientos revolucionarios de los años 60, 70 y 80 se inspiraron en su ejemplo. Hoy sigue vivo su ejemplo y su vida sigue siendo cita obligatoria de todo el que sufre al ver una injusticia. Y como dice el Che, hasta la victoria siempre. Y acabamos de escuchar la columna de Desalambrando la Historia, el Che, realizada y grabada por Ricardo Croce. Qué necesario, ¿no?, es que levantar personas como el Che en estos momentos donde da lo mismo cualquier cosa, los líderes políticos hacen alianzas que... La Biblia y el calefón. Claro, que no nos imaginábamos. ¿No? El tema, el Che como modelo de coherencia, modelo de paz, modelo de justicia. Qué importante, mañana cumpliría 91 años el Che. Por eso es parte fundamental de la gran batalla de ideas, la batalla cultural que tenemos, es justamente recordar y poner en valor la vida y la obra de estos grandes dirigentes, militantes, intelectuales, revolucionarios que supieron poner su ejemplo por delante de todo, y sobre todo levantarlos, porque también hay gente muy interesada en bajarlos, en claro, taparlos, en esconderlos, o en brindar una visión deformada, desfigurada o descafeinada de estos. Sí, claro. Yo pensaba en eso, porque en realidad obviamente que el capitalismo que todo lo acecha, lo convierte en una marca, en un ícono que está en todas las remeras, como dice la canción de la Versuit. No por citar a violadores, perdón. Pero la cuestión es la columna de Ricardo es muy importante, porque poner en acción es lo que fue la figura de él. O sea, mostrar las trayectorias frente a la dificultad, pero también las decisiones que se toman en esos momentos, que son la muestra patente de la coherencia, de la ética, sobre todo en estas épocas donde la coherencia está tan destruida. No cotiza en la bolsa. No cotiza, claro. Sí, cotizan otras cosas. Claro. Sí.
Los valores, ¿no? Fundamentalmente. Y el tema también de rescatar esta cuestión del concepto de patria grande, ¿no? El internacionalismo del Che, esta cuestión de los valores que nos transmitió el Che, y como latinoamericanos que somos, estar muy atentos a este avance de la derecha y rescatar esos valores que justamente estos dirigentes que tenían las convicciones tan claras nos han dejado como legado, ¿no? Y que me parece que es un ejemplo a tomar y a tener en cuenta, sobre todo en estos días, ¿no? De como latinoamericano reconocernos en una patria grande, más allá de las fronteras. No, y es impresionante la visión que tienen los cubanos del Che. O sea, nosotros como argentinos no rescatamos al Che como lo rescata Cuba. Es impresionante. Bueno, de eso nos va a hablar nuestro corresponsal de Cuba, Yusnel Tavares, de Santiago de Cuba, quien nos ha enviado un audio desde allá que representa el Che para los cubanos. Nacho. A desalambrar las fronteras. Uruguay, Bolivia, Cuba, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, México, Ecuador. Hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Corresponsalía. Hola a todos. Les habla Yusnel Tavares desde Santiago de Cuba, República de Cuba, para el programa A Desalambrar, de la radio comunitaria La Mosquitera. Hoy quiero comentarles sobre un hombre que muy pronto muchos pueblos estarán conmemorando su natalicio, no solo en la tierra que lo vio nacer, Argentina, sino también en otros pueblos donde su legado sigue vivo. Me refiero a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, quien fuera catalogado por nuestro comandante Fidel Castro como el guerrillero heroico. En Cuba también se recuerda a los grandes hombres, que a pesar de no haber nacido en estas tierras, han dejado una impronta notable en la historia de la Revolución Cubana. Hombres como Máximo Gómez, de República Dominicana, Henry Reef, de los Estados Unidos, Gino Donet, de Italia, y otros tantos que, más que recordar, el gobierno cubano se ha encargado de perpetuar sus hazañas y legado en nuestra historia. Los niños cubanos, los pioneros, poseen una frase que encierra todo o casi todo aquello que debe poseer una persona para ser un ser humano íntegro, moral, ética y espiritualmente. Seremos como el Che. Esa es la frase que pronunció nuestro comandante Fidel Castro ante el interrogante: ¿cómo quisiéramos que fueran nuestros niños? Como el Che. Cuenta nuestro comandante Fidel Castro en una entrevista realizada por Ignacio Ramonet que el Che era el primero que se ofrecía cuando se necesitaba un voluntario para cualquier misión peligrosa durante la guerra. Era casi un temerario, a tal punto que hubo que decirle que no en varias ocasiones. Como médico no tenía distinción si los heridos eran de su tropa o soldados enemigos necesitados de atención médica. Incluso daba asistencia con el médico de las tropas enemigas. Eso es humanismo. Fue un gran conocedor y un profundo crítico del marxismo-leninismo y practicaba por vocación el internacionalismo. No solo fue Cuba, Colombia, también estuvo en Argelia, el Congo, Yugoslavia, China, Vietnam. Al triunfar la Revolución Cubana, tal era su confianza en él, depositada, y el altruismo demostrado, que llegó a ser ministro de Industrias y presidente del Banco Nacional de Cuba. Con su ejemplo personal, se concibió en Cuba el trabajo voluntario. Si había que cortar caña, él estaba ahí. Si había que estibar en el puerto, ahí estaba el Che cargando sacos. Si había que apoyar una obra constructiva, el Che estaba cargando bloques. Donde se le necesitara, ahí estaba él. Defectos, solo uno quizás, y es que muy exigente, incluso consigo mismo, y extremadamente franco y directo. Ese carácter que tenía le provocó algunas desavenencias con jefes militares en su incursión por Bolivia. Quienes gustan criticar y banalizar la vida de personas que cambiaron el mundo, refieren que el Che fue un aventurero en busca de nuevas vivencias por algunos países de Latinoamérica. Y sí, fue un aventurero, pero no un aventurero cualquiera.
Fue un joven con convicción en busca de los más necesitados, de aquellos que poco tenían, para volcar en ellos su humanismo y su afán de ayuda. Fue un joven doctor, político, guerrillero, economista, que aún después de estar ausente físicamente, inspiró y sigue inspirando generaciones enteras por todo el mundo desde la década de los 70 del siglo pasado. Creo que no hay una nación que no conozca la figura de Ernesto Guevara. Qué intensa es aún su presencia y su legado. Cuántos aventureros como él necesita hoy el mundo. El comandante venezolano Hugo Chávez catalogó a sus tropas como soldados guevaristas, a los médicos latinoamericanos formados en Cuba como médicos guevaristas, es decir, profesionales que no necesitan un incentivo monetario o material para defender una posición, para curar una herida o para salvar una vida. Así de grande es el legado del Che, así de inmenso cala su pensamiento en las mentes de las personas. Entonces, si queremos hoy un presente y un futuro diferente para nuestros niños, actuemos en consecuencia de su pensamiento y acción. Hasta la victoria siempre. Desde Cuba ha sido Yusnel Tavares. Hasta un próximo encuentro. Recordamos que Yusnel Tavares es un ciudadano común de Santiago de Cuba, y fíjense cómo nos describía al Che, ¿no? Que los niños en las escuelas dicen todos los días, seremos como el Che, ¿no? Como la oración a la bandera que tenemos nosotros, los niños de Cuba dicen seremos como el Che, ¿no? El Che. Qué lejos que estamos los argentinos de eso. Sí. Bueno, hemos recibido un saludo de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Mendoza, y también nos informan que mañana se hace una actividad en homenaje al cumpleaños del Che. A las 21 horas en el local de la CTA de los Trabajadores, en la calle Rioja 1507 de Ciudad. Va a haber música, mojitos y muchas cosas más. La entrada es libre y gratuita, así que estamos todos invitados. A las 21 horas en la calle Rioja 1507 de Ciudad, por la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Mendoza. Bien, bueno, y también nosotros queríamos mandarle un saludo a la gente de Río Cuarto, que también está organizando un aniversario del natalicio del Che, y van a tener la suerte de tener la visita del embajador de la República de Cuba acá en Argentina, Oreste Pérez Pérez. Bueno, tendrán varias actividades. No sé si vale la pena que pasemos la dirección, porque no vamos porque en Río Cuarto. Claro, pero bueno, pero sí, un abrazo, embajador ahí. Sí, un abrazo grande, porque también sabernos que no estamos solos y que hay muchos trabajando en pos de nuestra América. Quería hacer un pequeño comentario a lo que contaba Yusnel, que me llamó mucho la atención. Se habla mucho de la idea de justicia, y nuestros gobiernos suelen pensar que la justicia es el punitivismo, o la justicia es más policías o elementos, punitivos, valga la redundancia. Y qué fuerte es pensar en esa Cuba de Fidel, del Che y del pueblo cubano, y esa idea de que en realidad la justicia es social, antes que el punitivismo, ¿no? Que el punitivismo no es necesario cuando la gente tiene los elementos para ir, para poder soñar con una vida mejor, educarse, tener salud. Y entonces escuchaba a Yusnel hablar de sus médicos guevaristas, ¿no? Y pensar que, como recién decía Mona, hablaba de valores, pero yo quería recalcar eso, también con el Che, cómo los valores son una construcción histórica y cómo se juegan con el cuerpo en acciones como la que contaba Yusnel. Bueno, eso. No, y cómo la política tenía un contenido, ¿no? Claro. Terriblemente humanista, o sea, el hombre, él hablaba del hombre nuevo, la política era eso, era más educación, era, él definía quién era el pueblo, ¿no? Claro. No es una nebulosa amorfa al pueblo, ¿no? Era gente concreta con lo que hacemos justicia. Sí, y después cuando comentemos algo de su obra, ahí vamos a ver que tenía un papel activo, pero sobre la base del desarrollo de su conciencia y de su organización, no como sometido a un liderazgo solamente. Claro. Así que él escribió bastante, además de actuar, también reflexionó sobre lo que hacía, y eso lo vamos a ver
en un ratito. Bueno, tenemos mucho material. Les cuento que nuestro corresponsal de Venezuela, Beverly, también nos ha mandado un audio y también tenemos un audio de Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, cuando habla sobre el Che. Ah, pensé que nos lo había mandado Hugo Chávez a nosotros. No, y estaríamos en el horno porque Hugo Chávez está muerto. A pesar de lo mucho que hemos aspirado, no todavía no llegamos a verlo a Hugo Chávez. Vamos, Nacho, con ese audio desde Venezuela. Fue un ejemplo, fue médico, ministro, obrero, periodista, hombre, padre, hermano, hijo y amigo. Eso nos da una gama amplia de cosas en las que enriquecernos cuando estudiamos su pensamiento, cuando estudiamos su accionar y su pensamiento filosófico. Para nosotros los venezolanos, bueno, las venezolanas, eso es fundamental, estudiarlo, leerlo, pensarlo y emular cada acción que el compañero y camarada Che Guevara nos enseñó y todavía nos enseña. Yo quiero, para finalizar, Germán, darte las gracias, mandarle un beso y un abrazo a todos ustedes y dejarlos con las palabras de mi comandante Hugo Chávez, quien definió al Che como ese maravilloso hombre que era y que es. Los dejo con las palabras de mi comandante Hugo Chávez. Un abrazo. Y tu pregunta, ¿cómo definir ese hombre? Un hombre en todo lo extenso de la concepción o el concepto de lo humano, pues, de lo humano. El Che, mucho más allá que un guerrillero, que el guerrillero heroico, lo sabemos, y sobre todo yo en estos últimos años me he conseguido al Che pensador, al Che reflexivo, al Che del pensamiento crítico, al Che, bueno, del modelo económico transformador, al Che de la etapa de industrialización de Cuba, al Che y sus reflexiones, bueno, en África, al Che y sus críticas al modelo soviético y a la cartilla soviética, al Che y todo esto que Borrego ha estado elaborando con maestría y con lealtad al pensamiento del Che, el Che, bueno, y su crítica al manual de economía política, publicado por la Unión Soviética, el Che y sus críticas y sus alertas sobre el modelo yugoslavo. El Che tenía razón, fíjate, cómo aquellos modelos socialistas terminaron siendo pulverizados por el capitalismo, ¿no? Por el capitalismo. Entonces, sí, yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia, desde todos los puntos de vista donde tú lo veas. Por eso no exageró Fidel cuando dice en aquel discurso, si alguien quiere que sus hijos sean, ¿no?, el revolucionario, el hombre, el humanista, seamos como el Che, porque es como un rayo a seguir, como un sendero vivo. Entonces así es el Che. El Che, por decirlo en una palabra muy de esta tierra donde estamos, del llano venezolano, se desparramó cual lluvia por estas tierras, nos empapó, y aquí lo cargamos hoy, vivo, hoy vive en nosotros. El comandante Hugo Chávez nos decía, el Che se desparramó como lluvia sobre nosotros. Qué impresionante. Bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de Silvio Rodríguez cuando se entera de la muerte del Che, lo que hace. Escuchamos, Nacho. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. ¿No sabés cocinar? Venite a Don Pepe, tu roticería.
No hay nada como invertir en la panza. Don Pepe, tu dieta. Colgate del teléfono, no dejes que te gane el vecino. En Don Pepe, más pedís, más querés. El sabor del bermejo en el teléfono 4513-900. Viandas a domicilio, tartas, empanadas repulgadas al crochet, pizzas, lomos, hamburguesas, calzones. Ahora, también postres helados Grilo a domicilio. Los domingos tenemos pollos a las brasas depilados por sus dueños. Llamanos, Don Pepe, la roticería del Bermejo. En Guaymallén todavía tenés tiempo. Hasta el 30 de junio podés pagar el tercer vencimiento 2019 de tasas por servicios y comercio. Recordá que el pago de tus obligaciones nos permite seguir desarrollando mejores servicios y profundizando un plan de obras único en la historia departamental. Con vos lo estamos haciendo posible. Municipalidad de Guaymallén. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vueltas cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te esperan. Don Cervezulio! ¿Cómo andas, don Lupulerio? Acá contento porque me voy pa' Pirca. ¿Oh? ¿Ve usted? Yo estoy yendo para allá. No me diga que se va a ir a tomar una cervecita artesanal. Pues claro, si ya está abierto. De miércoles a domingo desde las 18. ¡Oh! Entonces me voy a buscar el botellón y nos hacemos una recarguita juntos. Y lo acompañamos con un sanguchito de vacío sentado en la barra. ¡Oh! Ya rugió, don Cervezulio. Nos vemos allá. ¡Qué alegría, don Lupulerio! Acuérdese, Padre Vázquez 673 de Maipú. Ahorita mismo le instalo el GPS a la yegua y solita me lleva para allá. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto para la presentación. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Educación, movimiento social, comunicación popular, género, cultura, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintonizar el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas. Temprano para imposibles, todos los viernes de 15 a 17 por La Mosquitera, 88.1, www.lamosquitera.org. En la guerra la peleamos sin usar fusiles de bloque. Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para imposibles, todos los viernes de 15 a 17 horas por La Mosquitera. Hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Está planteada una lucha! ¡Patria o muerte! La calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Ventana sobre el cuerpo, Eduardo Galeano. La Mosquitera.
Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. 100 y 1000 truenos estallan y es profunda su canción. Son los mineros que llegan, son los mineros del pueblo, son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que la metralla los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se disfunden en partículas de horror.
Y continuamos en nuestro programa Desalambrar, hoy recordando otro natalicio del Che Ernesto Guevara. Y bueno, les leo algunos mensajes, ¿quieren? Sí. Dice, qué hermoso esto de abrazar al Che a través de ustedes, compañeros. Esto lo escribe Nelson Berman, nuestro compañero que está medio enfermucho hoy día. Y también un saludo de Gabriela Perulán, que nos están escuchando. Muchas gracias. Escuchábamos recién Los Mineros, una canción que la música es de León Gieco, pero la letra es del Che. Porque el Che también escribía. Exactamente. Y escribía poesía, pero lo fundamental de su obra no es la poesía, sino escribió muchos ensayos, artículos sobre temas de discusión en esa época, sobre los desafíos que tenían planteados con la Revolución Cubana. Y este es un aspecto no muy conocido de la vida de Ernesto Che Guevara, su aspecto como pensador. Cuando se cumplieron 30 años del asesinato del Che, o sea, en el año 1997, una explosión de actividades relacionadas con la vida y la obra de Ernesto Che Guevara. En la mayoría de las facultades se crearon las cátedras libres Che Guevara, se hicieron un montón de seminarios, y acá en Mendoza también, por supuesto, hubo repercusión. Y ahí tuve la oportunidad de acercarme junto con un grupo de compañeras y compañeros docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo a la obra del Che Guevara. Y salió mucho material publicado. Hasta ese momento era prácticamente desconocida la obra escrita de Ernesto Guevara. Y sobre todo me llamó la atención un trabajo de Michel Lowy, un sociólogo y filósofo brasileño-francés, que fue el primero que escribió un ensayo analizando la obra de Ernesto Guevara en el año 1971, o sea, 4 años recién después de su muerte, y marcó una impronta que desafortunadamente no fue seguida después por muchos de los marxistas en América Latina, pero en el año 1997 sí se despertó mucho interés y se hicieron muchos seminarios y muchas cátedras para estudiar la obra del Che, y salieron muchos escritos. Es importante esto porque a través de sus escritos uno se reafirma la coherencia que tuvo Ernesto Guevara entre lo que hizo, lo que pensó, lo que escribió. Y reafirma algunos conceptos fundamentales de su formación política y ética. Y fue una obra construida sobre todo en debate con el marxismo dominante en esa época, caracterizado por él como un marxismo dogmático, estancado, burocratizado, transmitido a través de manuales elaborados en la ex Unión Soviética, y que eran prácticamente impuestos a la mayoría de las organizaciones políticas marxistas de esa época para ser aprendidos de memoria. Entonces el Che lo que hace es una verdadera renovación, en el buen sentido de la palabra, del marxismo latinoamericano, y lo hace desde un punto de vista antidogmático, porque él no consideraba a Marx como un papa, como alguien infalible, o sea, alguien que haya dicho la verdad eterna y absoluta, sino que fue un hombre que se comprometió con la lucha de la clase trabajadora y que hizo grandes análisis y estudios para la época, para aportar a esa lucha, sobre todo el análisis crítico de la investigación crítica del sistema capitalista, pero también cometió algunos errores en cuanto a su caracterización de América Latina, la caracterización de Bolívar que hizo en ese momento, aunque después han aparecido otros escritos de Mar en la cual corrige eso, pero de todos modos es importante esa actitud del Che de tomar todo no como una verdad revelada, sino que como afirmaciones que a lo mejor fueron correctas para su época, pero que después había que revisar y renovar.
Así que hace una profunda crítica a ese marxismo dogmático y burocrático. Y no solo el de la Unión Soviética, sino también a otras versiones del marxismo. También es un marxismo profundamente ético, y esto se verifica en la práctica con el trato, por ejemplo, que le da a los prisioneros en la época de la lucha guerrillera y después con el triunfo de la revolución en Cuba. Y también se aplica en su concepción de la construcción del socialismo, no como una mera cuestión económica, sino que tenía que ir acompañado de la moral comunista, lo que denominaba la construcción del hombre nuevo. O sea, si no, el socialismo se transformaba en un mero sistema de reparto y no en una nueva sociedad con un hombre nuevo construyéndola. También se caracteriza su marxismo como un marxismo pluralista, es decir, él plantea en todo momento la necesidad de una amplia libertad de discusión y promueve la discusión. Son famosas sus reuniones bimestrales cuando estaba en su cargo en el Banco Nacional de Cuba, para estudiar y para discutir y para debatir sobre los temas económicos y políticos que estaban en vigencia en ese momento y que se planteaban, sobre todo porque desde el marxismo no se había desarrollado todavía una teoría del periodo de transición del capitalismo al socialismo. Entonces él ponía en discusión muchos elementos de lo que se había escrito para aportar a la construcción del socialismo en Cuba. Después también se caracteriza su marxismo como revolucionario, porque en la época que el Che se incorpora a la lucha revolucionaria, también hace toda una crítica a la política que seguían muchos partidos de izquierda y que se autodenominaban revolucionarios, pero que desarrollaban una política reformista, porque planteaban la subordinación de los trabajadores de la clase obrera a lo que se denominaba en esa época la burguesía nacional, que aún se sigue denominando, pero que ya el Che en esa época decía que no existía una burguesía nacional que estuviera desligada de la política del imperialismo, de los intereses del imperialismo, por más que tuvieran algunas contradicciones, pero lo fundamental estaban estrechamente vinculados a su interés. Entonces no se podía, por más que se hicieran alianzas, claro, describe la realidad de hoy. Claro, por más que se hicieran alianzas que fueran oportunas, pero no podía quedar un partido revolucionario como furgón de cola de esos movimientos reformistas, de esas políticas reformistas. Así que es importante, sobre todo con los desafíos actuales que tenemos en el plano de la política. Y también podemos caracterizar a su marxismo como profundamente humanista. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿No? A la concepción vulgar de humanismo como una cuestión de compasión o de piedad. La ayuda humanitaria. Claro, sino a la ayuda humanitaria que pretendía mandar Trump a Venezuela, sino a su humanismo revolucionario, en cuanto al papel que le concedía o que concebía él que tenía que jugar el sujeto en la lucha política, en la lucha social y en la construcción de la nueva sociedad. Había toda una discusión en esa época también, porque durante los años 60 se difundió mucho una versión euro-francesa, sobre todo del marxismo, que se le denominaba estructuralista, de Althusser y otros filósofos y pensadores, que él critica y plantea la necesidad de profundizar en el tema de las condiciones subjetivas también para la lucha revolucionaria. O sea, que no dependía solamente de las condiciones objetivas en cuanto a la contradicción del desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de producción, como se caracteriza un problema de la estructura económica solamente, sino también de la construcción de la subjetividad revolucionaria dentro de los sectores populares para poder transformar la realidad. Es decir, que le atribuye un papel fundamental a la organización y a la conciencia de los sectores populares
para poder enfrentar las luchas. Así que desde ese punto de vista se caracteriza también a su marxismo como humanista. Por supuesto que él no se hizo marxista de la noche a la mañana ni un día para otro, pero ya antes de incorporarse al movimiento 26 de julio ya tenía una formación marxista. Él a los 18 años empieza a elaborar un diccionario filosófico propio. A partir de lo que iba leyendo, iba anotando determinados conceptos y las definiciones, y ahí en ese diccionario ya hay presentes varios conceptos marxistas y categorías marxistas. Y también empieza a elaborar un índice literario de las obras que iba leyendo. Siempre estuvo muy fuertemente atraído por la poesía, por la literatura, pero además por obras de contenido filosófico, social y político, y fue un gran lector. Son famosas sus fotos leyendo en situaciones que cualquiera está loco para leer ahí, arriba de un árbol, arriba de un caballo, en cualquier situación, con el fusil al hombro, pero siempre leyendo y escribiendo. Bueno, su obra más conocida fue hasta hace unos años los diarios, porque desde que empezó a viajar por Latinoamérica y empezó a escribir su diario de viajes, hasta que estuvo en Bolivia y escribió su diario en Bolivia, que fue uno de los recuperados por Fidel y editado a poco tiempo después de que se produjo su asesinato, y ha sido, por supuesto, editado en millones de ejemplares, pero más allá del diario del Che en Bolivia está también una de sus obras más conocidas y más profundas, y donde más elabora su pensamiento, es el socialismo y el hombre en Cuba. Él es uno de los primeros que caracteriza la Revolución Cubana en su profunda significación histórica y social, como algo que transgrede un poco lo que se conocía como la regla del marxismo para llevar adelante una revolución, y relabora una nueva política en función de esa experiencia histórica concreta. Así que es muy importante recuperar la lectura de esos escritos, no en función de repetirlos como loro y de hacer lo que hicieron los soviéticos con el marxismo de Marx, sino que creo que brinda elementos importantes de análisis, y ante una situación en la que estamos todavía más subordinados a las políticas del imperialismo que en esa época. Creo que hay mucho más condicionamiento, donde el capital financiero hoy nos domina más que nunca, y por lo tanto leer su obra, recuperar su obra con ese carácter antidogmático, profundamente crítico y ya autocrítico. Él aplicaba mucho el tema de la educación autoconsciente, ¿sí? Porque esto no nos van a enseñar ni en ninguna escuela ni en ninguna universidad. Entonces, la necesidad de educarse autoconscientemente, y eso me parece que es imprescindible que nosotros estimulemos en todos nosotros y en los demás, la necesidad de autoeducarse, porque esto si no lo impulsamos nosotros, si no aplicamos nosotros nuestra voluntad para estudiar y para conocer, nadie va a venir a estimularnos para hacerlo. Y es imprescindible porque necesitamos más que nunca, ante la tremenda campaña ideológica del capitalismo para seguirnos manteniendo dominados, sujetados a su sistema, necesitamos desarrollar la conciencia y la organización popular con mucha más fuerza, con mucha más energía y más creatividad que antes. Ese es el sentido que le quería dar a este breve comentario sobre las obras del Che. Se podría hablar mucho sobre las discusiones que tuvo con economistas famosos en esa época, soviéticos, trotskistas, de todo tipo, porque él le discutía a todo el mundo, no tenía problemas en discutir, pero lo hacía con un nivel teórico, con argumento, con estudio. Así que eso es lo que hay que recuperar fundamentalmente del espíritu del Che. Sí, me parece muy importante
algo para rescatar también de lo que decía, bueno, de todo lo que dijo Germán, había muchas cosas para rescatar, pero el hecho de cómo producía conocimiento a partir de lo que estaba pasando en la práctica, a partir de la historia, y no tomar exactamente el marxismo como una vulgata, sino ver qué ideas podían ayudar a trabajar en la revolución o cuáles no, y discutir y producir conocimiento todo el tiempo, rompiendo esta cuestión de ser teórico, práctico, ser academicista, porque también, bueno, la izquierda también, sobre todo la europea, cayó en el academicismo. Por ejemplo, él criticaba a los franceses, un país colonialista que escribió muchísimo sobre marxismo, pero que seguía sosteniendo prácticas terribles, o en los peores de los casos, y en los casos más simpáticos, como era el caso de Sartre, que traía a hablar a Fanon, pero todavía subalternizando, hablando por ellos. Entonces me parece que la figura del Che, nosotros estamos, no podemos explicar más allá de lo que estamos aspirando, lo que sentimos con este programa, porque es una figura increíble, pero más que quedarnos en eso es traer estos elementos que nos sirven para pensar la actualidad, ¿no? Sí, yo me pongo un poco a reflexionar que el Che cuando murió tenía 39 años. O sea que en un corto plazo él desarrolló todo lo que acabamos de escuchar durante el programa, lo cual no deja de ser muy, muy impresionante. Y me quedo con el concepto de política revolucionaria, ¿no? Porque uno cuando habla de revolución, quizás muchas veces tenemos el concepto de creer que hay que tomar un arma para hacer una revolución, y se puede hacer política revolucionaria sin llegar a tener que usar un arma, ¿no? Justamente para modificar las condiciones que hoy tenemos en nuestra realidad. Bueno, acá vamos a compartir un saludito de nuestra querida Lita Centeno, también integrante del comité, que nos dice muy bien, muy buen y sentido programa. Me encantó la canción de León Gieco, no la conocía. Se me saltó un lagrimón, dice Lita. Gracias, comité, son un ejemplo de compromiso. Hasta la victoria siempre. Y decían los niños cubanos, seremos como el Che. Entonces vamos a escuchar ahora un audio de una niña acá de Mendoza, y después vamos a escuchar las palabras del Che Guevara cuando habla y se refiere al internacionalismo, que es lo que vamos a comentar después, esa faceta del pensamiento del Che. Soy Simona, tengo 5 años, yo conozco al Che Guevara y a Fidel. ¿Qué más? ¿Qué tienes? Contale. Tengo un muñequito de Che Guevara y otro el muñequito que es el Fidel. Y el libro de Che Guevara que sale Fidel también. Bueno, yo soy... Ya está. Así que bueno, contale quién era el Che. Un revolucionario cubano. El Che Guevara era un revolucionario cubano. Y ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo
de lo que hace. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Decía, sentirse angustiado cuando alguien muere en algún rincón del mundo y entusiasmado porque alguna parte del mundo se alza una bandera de libertad. Este es el concepto así tan claro del internacionalismo del Che, ¿no? ¿Qué podemos comentar sobre esto, no? Es uno de los rasgos del Che y de la Revolución Cubana en general, y lo seguimos constatando hasta hoy. Por ejemplo, ayer en la columna de la mañana del comité, en la Mosquitera, hablaba de lo que está pasando en Brasil. Cuando subió Bolsonaro al gobierno, se lanzó una serie de diatribas contra Cuba, contra su gobierno y contra la presencia de los médicos cubanos en Brasil. Había alrededor de 8.000 médicos cubanos que trabajaban fundamentalmente en los sectores populares de Brasil, ahí donde no entran los médicos recibidos en las universidades brasileñas, porque ellos se van a instalar sus consultorios privados y hacer plata ahí. Sí, lo mismo ha pasado en Venezuela. Claro. Bueno, a raíz de eso el gobierno cubano decidió retirar sus médicos y porque sentía que estaba en peligro su seguridad. Así que eso ha producido una grave crisis en la atención sanitaria a los sectores más desguarnecidos de Brasil, a los sectores populares, a los que viven en las favelas, porque se han ido los médicos cubanos y no han sido reemplazados por médicos brasileños, como había prometido Bolsonaro. Esa es una muestra clara y vigente de que ese internacionalismo que sembró el Che, que sembró Fidel, sigue plenamente vigente con la Revolución Cubana. Y lo muestra también con Venezuela, ¿no? Porque es el país que más está hoy, se ha solidarizado hoy con Venezuela, ¿no? Exacto. Sobre todo teniendo en cuenta que en varios países latinoamericanos hoy hay gobiernos de derecha, como Bolsonaro, como Duque en Colombia, que justamente, bueno, o como nuestro país, como Macri, que no brindan ese apoyo y esa solidaridad, inclusive tratando de usurpador al gobierno democrático de Venezuela. Bien, nos vamos a un tema musical, seguimos recordando al Che. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable.
Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de los mentes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Estas eran las palabras de Fidel, que expresa al pueblo cubano cuando se entera de que el Che había muerto. Es el discurso que le hace al pueblo cubano. Queremos que sean como el Che, nuestros hijos, los hombres del futuro. La amistad que tenían profunda entre Fidel y el Che, ¿no?, se ven en estas palabras y en lo que Fidel sufre cuando se entera de la noticia de su muerte. Sí, pues, y con eso viene porque, bueno, el imperialismo, la burguesía son especialistas en difundir las falsas noticias, que ahora se llaman fake news, pero ya existían desde hace mucho. Entonces iniciaron toda una campaña de difamación diciendo que el Che se había ido de Cuba porque se había peleado con Fidel y que Fidel lo había traicionado cuando estaba en Bolivia y que por eso lo habían capturado y lo habían asesinado. Así que
una tremenda campaña de desinformación como la que sufrimos hoy en relación a otros asuntos. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio de un alumno del CECFA 3209 que nos ha mandado a la radio lo que él piensa sobre el Che a partir de lo que ha leído solito. Hola, soy Hugo Barros del CEPJA Artistas de Bermejo, tengo 15 años y bueno, yo he leído la biografía del Che Guevara y lo leí porque me gustó lo que él causó en la política, después de ser una persona que nació con una economía muy alta. Sus primeros trabajos, que fue enfermero, y unas cosas más también no tan importantes, pero lo que me causó más gusto fue que él empezó como si fuera nada él y terminó siendo una persona bastante alta y que cambió mucho la política. Su historia es bastante linda, aparte de que nació, por decirlo así, prematuro. Tuvo algunos problemas de salud y bueno, y otros problemas también en la vida, pero su historia es bastante buena, tiene muchos descendientes y mucha familia para atrás, o sea, su árbol genealógico es bastante grande. Y bueno, y lo que más me gustó fue que lo que hizo en la política, como se le dice hoy, a que se volvió como un anarquista muy grande en su época, que se volvió bastante malo también en la política, porque hay veces que también hacía cosas malas, como también buenas. Y bueno, y lo que más me gustó en realidad fue eso, su política, su forma de pensar, su forma de actuar también, de ver las cosas de otra forma, de la relación que tenía con las personas, a pesar de su alta economía, que ayudaba también bastante, y bueno, y que tiene una gran descendencia y un árbol genealógico muy grande, y como para leer su biografía, la mayor parte se trata de su árbol genealógico. Así que bueno, es eso lo que más me gustó de él. Y por eso es que leí su biografía, porque me quería saber más sobre él y sobre lo que hizo en la política. Hola, soy Alina, tengo 17 años y por lo que sé el Che Guevara tomó varias vocaciones en su vida, pero la que fue impuesta por nosotros fue un revolucionario, ya que fue uno de los ideológicos y comandantes de la Revolución Cubana. Ya que impuso la instalación de varios focos guerrillos en varios países de Latinoamérica, en el cual en uno de ellos, Bolivia, fue capturado y ejecutado de manera clandestina. La búsqueda del Che siempre fue la lucha contra las injusticias sociales. Bueno, así escuchábamos a dos jóvenes mendocinos que hablaban sobre el Che, esto de que conversábamos recién. Leo se refería a que lo vemos estampados en las remeras, y los chicos alguna noción tienen de eso, a pesar de que esta información no la sacan de las escuelas, ¿no? Claro. Porque realmente los chicos lo leen, son autodidactas en la información. Pero bueno, nuestros jóvenes conocen al Che, gratamente nos hemos encontrado con eso. Y ahora vamos a escuchar unas palabras que el discurso del Che Guevara que le dice a los jóvenes, a todos los jóvenes, cómo deben ser. Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista, que no lo vuelca en la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo
porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran sentido del deber. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda, discutir y pedir aclaración de lo que no esté claro, declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, estar siempre abiertos para recibir las nuevas experiencias, para conformar la gran experiencia de la humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda del socialismo a las condiciones concretas de nuestro país, a las realidades que existen en Cuba, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. El joven comunista debe plantearse ser siempre el primero en todo, luchar por ser el primero, sentirse molesto cuando en algo se ocupa otro lugar y luchar por mejorar, por ser el primero. Claro que no todos pueden ser los primeros, pero sí entre los primeros, en el grupo de vanguardia. Eso de ser un ejemplo vivo, de ser el espejo donde se miren los compañeros que no pertenezcan a las juventudes comunistas, de ser el ejemplo donde se pueden mirar los hombres y mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto entusiasmo juvenil, que han perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los jóvenes comunistas. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, para que pueda hacer sus deberes en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier manera, estar siempre atentos a toda la masa humana que los rodea. Es decir, hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Qué claro, ¿no? Lo que le dice a los jóvenes, sí, cómo deben ser, cómo la ética, el pensamiento, estaba todo unido, la práctica, ¿no? En ese hombre nuevo que aspiraba y que realmente él pudo encarnar, porque más allá de que declamaba un hombre nuevo, él fue un hombre nuevo, porque fue coherente, porque hay un montón de anécdotas que lo pintan al Che
con esto de la honestidad, del desapego, realmente se lo creía el socialismo, ¿no? Lo encarnaba. De pensar en el otro, exactamente. Sí. Sí, completarse en el otro. Así es. Un dato anecdótico que se me olvidó comentarles recién. La obra del Che, tanto escrita como así también muchos de sus audios, ha sido inscripta en el Registro Mundial de la Memoria del Mundo por la UNESCO en el año 2013, a solicitud del gobierno cubano y también de Bolivia. Así que ahí está todo el archivo con la obra del Che. Lo importante sería que lo inscribiéramos en la memoria de los pueblos. Exactamente. No. Sí, porque escuchábamos recién los audios de la juventud mendocina, y la verdad que más allá de la valentía de ellos, del interés, de la curiosidad por saber quién es el Che, como una figura quizás rebelde o contestataria, pero qué lejos que estamos con todo este programa, que nosotros encima hemos llegado ahí, con los contenidos que hemos tenido que ir pasando y todo lo que ha quedado afuera. Ricardo nos contaba en la columna todo lo que él tenía que dejar afuera. Bueno, Germán también sabe que ha tenido que dejar cosas que... la figura tan grande y lo poco que se conoce en Argentina. Yo me acuerdo que hubo un CENS acá en Mendoza que le quería poner el nombre el Che Guevara. No, pero le pusieron Ernesto de la Serna, no le pudieron poner, porque bueno, claro. El Che, ¿cómo el Che? Claro. Esta cosa tan rara, cuando él firmaba en los billetes, cuando era director del Banco del Nacional de Cuba, firmaba el Che. Y acá, viste, los pacatos, ¿cómo el Che? Claro. El doctor Ernesto Guevara de la Serna. Claro. O sea, fue todo una cosa desde donde se discutía, ¿no? Y te das cuenta que ideológicamente sigue siendo peligroso. Sí, es un peligro que se sepa quién es el Che, qué pensaba, qué hacía. Sí. Claro, porque ahora, por más que haya más acceso a la información, entre comillas, a través de internet o de las redes, también hay que ver la información que aparece. Claro, es que la información es un río, pero primero hay que hacer canales también para llegar a la información. Entonces si no está todo ahí, por ejemplo, está en el archivo de la UNESCO, pero claro, si no hay redes, si nadie entabla esas redes, esos caminos y muestra esas figuras, obviamente lo que queda después es el disciplinamiento, normalizar y bueno. Esto es lo que nos mirábamos con Germán, cuando él le dice a los jóvenes: discutan, cuestionen, o sea, les está diciendo no sean soldados, sean gente pensante, levanten las banderas, métanse y discutan lo que a ustedes les incomoda, ¿no? Digo, las organizaciones sociales, trayéndolo un poco al Che a nuestra realidad. Las organizaciones sociales, los partidos políticos, estuvimos el domingo pasado con las PASO, no lo reivindican como figura de coherencia política, de militancia, de esto, ¿no? ¿Cuánto nos está faltando? Los líderes, ¿qué nos están diciendo? Hablan de plata nada más, o sea, claro. Tenemos menos plata, tenemos que pagar más, o sea, es ahí se basa la política que se está haciendo en estos días. Cuestionar el sistema. Claro. Eso es lo que no es lo que él dice, cuestionen el sistema, no porque lo diga yo, es palabra santa, no, cuestionen. Esto de que arreglan los candidatos en una oficina, nadie se entera, nos enteramos por la tele, ¿no? Esto que contrario a esto otro que él hablaba. Bueno, justamente porque ahí me parece que se pone en evidencia cómo nos han colonizado, ¿no? Cómo desde el imperialismo estamos colonizados y es poco el margen que queda como para poder rescatar estas figuras y visibilizarlas. Por eso me parece este espacio que nosotros hoy tenemos como comité, la responsabilidad de traerlo y de visibilizarlo, es un trabajo que creo que nos tenemos que plantear no solamente en este espacio, en muchos espacios que sé que reivindican al Che, pero que no hacen este trabajo, ¿no? de visibilizarlo y de traer sus palabras que hoy ayudarían muchísimo desde el pensamiento crítico
a encontrar quizás maneras o formas de poder organizarnos para poder hacerle un poco de frente a esta realidad que hoy tenemos, ¿no? Tan avasallada desde el imperialismo. Él habla mucho en sus escritos acerca del papel de la vanguardia y de las masas en las transformaciones sociales en la historia, y plantea permanentemente la necesidad de una interacción entre la vanguardia, lo que sería el partido o la organización político-social de vanguardia, y las masas, que tienen que tener un nivel de organización y un nivel de conciencia que es fundamental para poder tener un protagonismo en la historia. No se plantea, porque se difundió mucho su concepción foquista de la lucha, como que un foco guerrillero era el que iba a despertar toda la transformación social o que iba a ser la revolución. Y no, él plantea permanentemente que es necesaria una vanguardia, pero es fundamental que esa vanguardia esté vinculada con las masas y que las masas estén vinculadas con la vanguardia. Así que en eso hay que descalificar esas afirmaciones que se hacen un poco apresuradas de que él era un vanguardista o un utópico o alguien que pensaba la política desde esa concepción foquista. Tal cual, porque justamente el concepto que ha creado el Che es que la revolución se hace con un fusil. Y en realidad creo que lo que hay que plantearse es, en principio, formarse para poder organizarse y desde justamente un pensamiento crítico poder tener claro qué sociedad podemos plantear hoy o queremos hoy, justamente utilizando esas herramientas tan valiosas de pensamiento crítico que nos ha dejado el Che. Bueno, nos vamos a ir yendo. ¿Alguien más le queda algo? Bueno, mucho podemos decir del Che. Nos ha sido corto el programa. Hemos tenido desde Cuba, desde Venezuela, desde los chicos, varios audios, varios aportes. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo? Saludemos al resto del comité que no está acá. Está presente... que están llorando en sus casas, claro, emocionados. Lautaro Croce, Nadia Marino, que no han sido por ahí mencionados, Frida Lila también, que es parte del comité. Muy bien. Claro. Ale Roy dice, debemos decir con el corazón, seremos como el Che. Claro. Sí, sí. Y creo que despedirnos con su frase, ¿no? Hasta la victoria siempre. Así es. Recordemos lo de la Casa de la Amistad con Cuba. La Amistad Argentino-Cubana mañana festeja el cumpleaños del Che en la calle Rioja 1507, el local de la CTA. ¿A qué hora? A las 21 horas, bien. Entrada libre y gratuita, música y mojitos. Muy bien, ahí estaremos. Ahí estaremos. Bueno, nos vamos hasta el otro miércoles en otro programa de A Desalambrar. El niño Ernesto Guevara, como tiene su mante, quiere que todos lo tengan para que coman con él. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar,